muchas confusiones clínicas. Y bueno, por eso estamos haciendo este webinar, tratando de ver cuáles son las herramientas más importantes y muy simples, herramientas clínicas, con las cuales el médico puede diferenciar los diferentes tipos de somnolencia que tiene el paciente durante el día, para ver si son hipersomnias centrales, son somnolencia diurna, por ejemplo, por una patología del sueño como la apnea de sueño, como el movimiento periódico de piernas. Es decir, y la clínica es fundamental, la semiología es fundamental en estos diagnósticos. El diagnóstico es sobre todo clínico. El primer diagnóstico, el diagnóstico que tiene que hacer el médico de cabecera, el médico de policlínica. Viene un paciente y dice, tengo mucho sueño de día. Ese es el que tiene que de alguna forma resolver, perdón, qué va a hacer, a dónde va a derivar a ese paciente, qué expectativas de exámenes se le va a pedir, se le va a solicitar, quién lo va a seguir. Ya ponerlo en sobreaviso al paciente, es decir, tiene el médico de consulta primaria es el que tiene la gran responsabilidad del diagnóstico clínico primario acertado para no perder a este paciente. Entonces, bueno, la hipersomnia es esto, ataques de sueño, sueño durante el día, no obstante haber dormido mucho también durante la noche. Y en la narcolepsia está la particularidad de que hay un grupo de pacientes narcolépticos que además de esta hipersomnia tienen lo que se llama la tétrada narcoléptica, que es los ataques de cataplegia, alucinaciones y parálisis. Cuando el médico investiga todo eso y es positivo en los 4 signos, entonces en realidad ya clínicamente podemos decir prácticamente que estamos frente a una narcolepsia. Narcolepsia tipo 1, que es la que tiene cataplegia. Luego están las narcolepsias tipo 2, que son las que no tienen cataplegia, o sea que son solamente hipersomnias. Si bien toda esta sintomatología que acompaña la hipersomnia, en general empieza a aparecer escalonadamente a lo largo de los años. No debuta con las 4 características, con los 4 síntomas de primera. Eso también confunde, bueno, pero como en general los pacientes ya tienen una larga trayectoria de años, muchas veces el narcoléptico tipo 1 ya se lo puede diagnosticar clínicamente porque ya viene con todo. Entonces, bueno, las hipersomnias centrales se tratan de esto, se tratan de mecanismos de alguna manera alterados del sistema nervioso central que hacen que esa persona tenga más sueño que, digamos, que el rango de personas normal, de la población general. Entonces, eso hay que determinar cuál es la causa. Entonces, bueno, yo creo que empezamos por... Claudio, ¿quieres hacer alguna acotación, apreciación ahora? No. Directamente a bueno, las preguntas. Hola, qué gusto verte después de años de pandemia. Años de pandemia, estamos cerca igual. De acuerdo con lo que estamos encarando, sí, básicamente me gustaría, a veces, cuando uno hace el interrogatorio de los pacientes, hay que diferenciar bien y hay que explicarle bien si lo que siente es cansancio o sueño, porque muchas veces lo toman como sinónimo si no es así. Al margen. En segunda instancia, yo creo que si uno piensa clínicamente que el paciente tiene una alta probabilidad de padecer narcolepsia, tiene que seguir investigando hasta las últimas consecuencias. Porque como vos bien dijiste, la tétrada se presenta en las narcolepsias tipo 1 y son pacientes que vienen con un promedio de latencia diagnóstica del orden de los 15 años. Pero hay que tener en cuenta que en la N2 se ven un 20% nada más la tétrada, es decir,
que a veces son pacientes que o consultan por parálisis de sueño o consultan por un episodio de alucinación hipnagógica, tal vez no excesiva somnolencia diurna, y uno empieza a escarbar y aparecen los síntomas. Anecdóticamente, tal vez en los libros está en la letra chica, pero una de las características es la inestabilidad del sueño nocturno. Y hacer hincapié en eso da la pauta de que muchos pacientes, o por lo menos algunos de los que nosotros hemos visto, que han consultado por insomnio, terminaron siendo narcolepsia. Entonces, yo creo que si en nuestro fuero íntimo está la presunción clínica y ese ojo clínico que nos hace ver que tal vez lo sea, tenemos que investigar, sobre todo si no hay episodios de REM Behavior Disorder, si no hay movimiento periódico de piernas, si no hay pesadillas, si no hay sueños vívidos, etc. Digamos, yo ese aporte nomás. No sé, Jorge ingresó ya, Rafael. Estás sin micrófono, creo. Aquí ando. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido el doctor Echeverry de Colombia, de Pereira. ¿Algo que agregar general de la narcolepsia, de las hipersomnias en general? No sé, en realidad no sé cuándo ingresaste. No, hace poquito porque se había olvidado de mí, no me había mandado. Y entró como desconocido. Sí. Bueno. Entonces mejor vamos a las preguntas, y porque una hora se pasa volando, vamos a las preguntas y van comentando sobre todo sobre las preguntas, porque son muy interesantes, además el conjunto de preguntas que han mandado. Pero yo sí tengo algún comentario sobre eso. Bueno. Hay que recordar fundamentalmente que las hipersomnias, ¿cierto? Los trastornos de somnolencia excesiva diurna más o menos corresponden a un 8% de la población, ¿sí? Y no todo lo que se duerme durante el día es narcolepsia, ¿sí? Entonces, la primera causa generalmente de las hipersomnias es malos hábitos de sueño o alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Entonces, de ahí que, y lo dice la academia y lo dicen la mayor parte de los investigadores, es que fundamentalmente, ya comenzó Rufo a molestar, es que fundamentalmente la hipersomnia es de diagnóstico clínico, así como la narcolepsia es de diagnóstico clínico. Entonces hay que sospecharla. Si no la sospechamos, pues no vamos a hacer ningún diagnóstico. O sea, se puede pasar porque todo se puede confundir. Narcolépticos hemos visto que llegan inclusive hasta el cirujano, definitivamente porque no se tiene en cuenta que tenemos que hacer una clínica adecuada, preguntarle al paciente generalmente todo sobre todas las manifestaciones, y los pacientes desafortunadamente no se leen los libros, no vienen tan claritos como uno quisiera. Entonces hay que hacer toda la clínica para buscarlo. Indudablemente que hay que hacer todo el procedimiento, hay que hacer una buena semiología, hay que hacer un diario de sueño, hay que preguntarle al compañero de cama, hay que preguntarle a todo el mundo a ver cómo está durmiendo. A veces los pacientes se quejan más de somnolencia de lo que generalmente uno cree, pero hay que creerle al paciente y hay que hacer toda la anamnesis y hay que buscar toda la historia para poder hacer un buen diagnóstico. Tal cual. Muchas gracias. Sí, lo que comentaba Claudio, además entre la confusión entre fatiga o cansancio o embotamiento y sueño, es una confusión que no solo tiene el paciente, que tiene todo su derecho de tenerlo, lo tienen muchos médicos. Es decir, el médico que extrapola cuando un paciente le dice estoy cansado, que eso extrapola a mal sueño o que tiene sueño, uno lo ve todos los días. Y además es como premisa que en general se tiene en la medicina, que hay que tratar de explicar en un paciente toda la sintomatología por una patología, tratar de encontrar
En el sueño no se da tan así, como vamos a ver a lo largo de las preguntas, que hay muchas preguntas con respecto a las comorbilidades. Muchas veces aparecen dos cuadros o tres juntos en el mismo paciente. De hecho, por frecuencia, como ya los dos lo mencionaron, en realidad la mayor frecuencia es la privación crónica del sueño, que tenemos todos en mayor o menor grado y que algunos pagan los fines de semana, otros nunca esa deuda de sueño la pagan, o sea, ya es el estrés crónico que se genera por la privación de sueño y que lo que termina esto es cuando uno está durmiendo mal o poco o en mala calidad, termina en desaprender a dormir y esto quiere decir terminar además con un insomnio. Y además, bueno, los narcolépticos, que ya vamos a comentar un poco más la relación que tiene con la parte del control alimentario de los pacientes, hacen que muchas veces el narcoléptico desarrolle obesidades importantes y termina siendo un paciente apneico. Es el típico apneico que uno lo trata como un apneico y no mejora en su somnolencia diurna, en su hipersomnia. Y entonces, bueno, el paciente, no sabemos. Y no sabemos y ahí queda, cuando en realidad eso pasa mucho. Lo que pasa es que, claro, a ver, tenemos un porcentaje más o menos de personas narcolépticas que andan, según las estadísticas, alrededor del 5 por 10.000 o algo así, ¿no? Entonces, comparado por el 80% que tiene más o menos privación de algún grado de sueño en la noche y el 20% o hasta 35%, según algunos trabajos de Brasil, de pacientes apneicos, pacientes de edad madura apneicos, claro, la narcolepsia se pierde en todo eso y nunca se llega al diagnóstico. Entonces, el que no está pensando en la narcolepsia, en aquel paciente que no marcha, que es distinto y que no le sabe preguntar las pequeñas cosas para ver si puede ser narcoléptico, tratando de diferenciar con otros tipos de sueño durante el día, ahí perdimos al narcoléptico. Y el narcoléptico se pierde como 10 a 15 años. En el mundo, digamos, el atraso en el diagnóstico es promedialmente de alrededor de 10 años. Todos los que quieran comentar, por favor, comenten, pongan Rafael está siguiendo los comentarios escritos, así tienen la palabra y lo hacemos organizadamente, pero encantados de que todo el mundo comente, no solo nosotros tres, que al contrario, todas las experiencias nos sirven a todos. Marisa. Bueno, vamos a las preguntas entonces de llenos. Sí, Rory. Bueno, desde Guatemala, buenas tardes, noches. Todavía hay un poquito de luz y claridad. Dos cositas que me han llamado la atención de los comentarios es que hay un concepto entre hipersomnia y somnolencia que se debería dejar claro, porque se está manejando bajo el mismo umbral, pero yo estoy casi seguro que desde el punto de vista etiológico desde el punto de vista etiológico, deben de tener sus diferencias. Por ejemplo, la somnolencia, pues que es un paciente que simplemente se queda dormido, ¿no? En cambio, la hipersomnia, pues puede haber alguna otra situación. Entonces, yo diría que debería de marcarse muy bien la diferencia entre lo que es somnolencia y lo que es hipersomnia, porque aunque los dos tienen prácticamente la misma situación, que es quedarse dormido, tiene que haber alguna diferencia etiológica que los diferencie y que nos haga marcar bien eso. Eso por un lado. Por otro lado, me llama la atención cuando se mencionan los porcentajes que ustedes están con la experiencia que tienen. Sin embargo, también, si nosotros hacemos los estudios de cohortes o hacemos tamizajes de este tipo de situación, dependiendo en dónde hagamos el estudio, los porcentajes pueden ser demasiado elevados. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en búsqueda de problemas del sueño en médicos o estudiantes hospitalarios que hacen turnos, en docentes universitarios, que, por ejemplo, gente que tiene alguna tarea que no tiene necesidad de no dormir y que
Por ejemplo, yo acabo de hacer un estudio en docentes universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 58% tienen problemas de sueño durante el día. Entonces, aunque fue un tamizaje, creo que eso pudiera dar la pauta de ingresar en ese grupo y reconocer si está asociado a algún problema orgánico. Sí, por supuesto. Por eso, digamos, uno hace un ojo clínico donde importa mucho el rango etario. Cuando uno habla de jóvenes, bueno, más bien se piensa privación de sueño crónico porque es lo más frecuente. Cuando se habla ya de una franja etaria de adultos y sobre todo con sobrepeso u obesidad y con trabajos sedentarios, bueno, ahí uno se juega el primer diagnóstico, apneas. Y la narcolepsia, como es rara, siempre queda para el final, pero hay formas, sí, de diferenciar estos tipos de sueño del día. Rafael. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Las preguntas, sí. Sí. Bueno, la primera pregunta que dejaron acá fue, clínicamente, ¿cómo se distingue una hipersomnia central? Bueno, justamente, clínicamente, el ataque de sueño en la narcolepsia es un ataque de sueño. O sea, la persona puede estar hablando, puede estar en una reunión, en físico, con otra cantidad de personas, y en general lo que expresan es que se quedan dormidos, o que lo que dicen los demás es se quedan dormidos, así, abruptamente. De estar bien, de estar alertas y de estar lúcidos, de pronto se quedan dormidos, y eso dura pocos minutos, en general 15 minutos o menos, o un poquito más, pero cuando se despiertan realmente otra vez alerta, refrescados, digamos. Les alcanzó esa mínima siesta, de alguna forma, que no es que sea una siesta, se repite muchas veces en el día. Bueno, depende del grado de la narcolepsia. Hay narcolepsias muy leves, como decía Claudio, que en realidad la hipersomnia durante el día es muy leve, y hay otras que son realmente marcadas y hay periodos en donde pasan realmente teniendo ataques de sueño. Pero se define como el ataque de sueño, que es totalmente distinta a esa somnolencia que viene arrastrando el apneico, que duerme mal toda la noche con una malísima calidad de sueño, pues se despierta todo el tiempo por respirar, y entonces el apneico es la persona que está siempre como medio embotado, siempre cabeceando todo el tiempo, y que nunca uno lo ve realmente alerta, realmente activo, realmente energético. O sea, ya preguntando eso, ¿cómo es cuando le viene el sueño? ¿Y qué le pasa cuando se despierta? Ya de esa manera ya uno separa realmente a esas dos poblaciones de una forma muy sencilla, porque el narcoléptico es rotundo. Se queda dormido y cuando se despierta se siente bien por un periodo, que puede ser de horas, que puede ser de mediodía, hasta el próximo ataque de sueño. Entonces, clínicamente ya eso, solamente eso es una característica que nos da muchísima orientación. Ok. La siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia se registra en niños? Bueno, a ver, el pico de incidencia más grande, a ver si me equivoco, me corrigen, es alrededor de los 15 años, alrededor de la adolescencia, lo cual no es lo mismo que el pico de diagnóstico, que anda como alrededor de los 25 a 30 años. Eso quiere decir que hay una ventana temporal ahí de gente narcoléptica que anduvo boyando. No me acuerdo el porcentaje en realidad de narcolépticos con narcolepsias que empiezan en la niñez o en la adolescencia. No me acuerdo de los números, pero sé que la mayor incidencia es alrededor de la adolescencia, ¿no? Que coincide con las revueltas hormonales y emocionales, porque siempre, además, es muy importante investigar cuándo empezaron esos ataques de sueño. Y en el narcoléptico, el ataque de sueño está ligado muy generalmente a una emoción intensa, sea una experiencia dolorosa o una experiencia placentera, pero que le dio mucha emoción, que fue muy importante en su vida, y de ahí empezó
con los ataques de sueño. Entonces, eso hay que investigarlo con mucha claridad. ¿En qué momento de la vida pasó algo en la vida cuando empezó con los ataques de sueño? Eso también es una pauta que acerca mucho a esto. Jorge y Claudio tienen un poco más de precisión que yo en los porcentajes de narcolépticos que empiezan en las distintas franjas etarias. No tengo los porcentajes, pero los casos más precoces se han descrito alrededor de 4 a 5 años. Creo interesante recalcar un poco lo que venías mencionando. Ante una hipersomnia, exceso de una excesiva somnolencia diurna, es fundamental la anamnesis, sobre todo en el tiempo de evolución. ¿Desde cuándo esto está pasando? ¿Desde cuándo? Bueno, es lo mismo que esté pasando desde la época del liceo a que nosotros tengamos un paciente enfrente y que nos diga, bueno, no, si bien sabemos que hay un pico un segundo pico de incidencia alrededor de los 35 o 40 años, uno ya puede ir diferenciando. Bueno, ojo, si hay antecedentes juveniles, esto trae aparejado algo más allá de que somos insistentes en buscar el famoso factor X. Es decir, hoy está demostrado que la narcolepsia es una afección autoinmune y se desencadena un mecanismo que rompe el sistema hipocretínico del hipotálamo. Es tan amplio el factor X, es un abanico tan abierto, que es muy difícil de poder decir si existe uno en particular, pero uno trata de hurgar en el interrogatorio a ver si hubo algún duelo, algún brusco cambio de ciclo sueño-vigilia, alguna vacunación, que siempre las hay, obviamente, en la adolescencia o en la niñez, si hubo mononucleosis infecciosa, si hubo algún trauma psicológico importante. A veces existe, o uno puede presuponer que ese fue el factor X que desencadenó el mecanismo autoinmune. Obviamente también insistir en la anamnesis sobre los antecedentes familiares. Si bien no es de penetración completa, puede saltar generaciones, incluso en la misma generación puede haber pacientes que su HLA no concuerde con el afectado. Nos ha pasado, es decir, madre narcoléptica, 3 hijos, un varón, 2 niñas, madre estudiada en el laboratorio con exámenes completos, positivo, hijo estudiado en el laboratorio con exámenes completos, positivo. Hicimos HLA a todos, la madre obviamente era positiva, el hijo era positivo, una de las niñas era positiva asintomática y la otra negativa. Entonces, si bien los biomarcadores hoy día están un poco veremos si son tan fiables y tan certeros más allá de la extracción de líquido cefalorraquídeo y la investigación de hipocretina, creo que todo este conjunto nos ayuda a nosotros a tener un panorama más acabado. Desde el inicio, insistir en preguntar tiempo de evolución de esto. No es lo mismo un paciente apneico que hizo una hipertrofia amigalina o que hizo un peso y comenzó con apneas de sueño a los 30 años que un paciente que a los 15 años ya venía con somnolencia, más allá que quizá tiene una retromicrognatia o una hipertrofia amigalina. Investigar también los síntomas y los signos asociados, ¿no? Sí. El curso temporal de los síntomas además es muy importante en todos los trastornos de sueño, a ver cómo fue la secuencia, qué empezó primero, qué empezó, en fin, eso, la línea temporal siempre en la historia clínica tiene que estar muy clara, muy clara. Incluso, bueno, cuando uno habla de depresión e insomnio, en todas las patologías de sueño, ver la línea temporal es muy importante. Rafael, ¿otra pregunta? Otra pregunta es, ¿qué diferencias hay entre los dormidores largos y narcolépticos? Y los narcolépticos.
Bueno, a ver, eso es, hay gente, digamos, hay gente que necesita, siempre cuando uno dice, bueno, un adulto 7-8 horas es lo que más o menos duerme, eso es una curva de Gauss, una distribución en la población general, en donde se ve que todos los que duermen satisfactoriamente y bien, bueno, la mayoría están en el medio entre esas horas, 7, 8, pero están los que necesitan 9 o 10 y están los que les alcanza con 5 o 6. Entonces, si son todos normales, ¿en dónde se pone el límite para decir, bueno, sí, duerme más que lo habitual? Bueno, sí, en general se fija como que las 10 horas es como que si necesita más de 10 horas un adulto, es lo que se llama un long sleeper o un dormidor largo, así de traducción a lo bruto, digamos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ese le alcanza igual con lo de la noche y no tiene sueño de día. Pero lo que pasa es que, a ver, ¿qué persona? Depende de la exigencia social, laboral, familiar, porque una persona que necesita normalmente, o sea, dormir 9 o 10 horas por día, que estaría dentro de la clasificación de sueño normal, si va a estar privado de sueño en general, porque debe ser muy poca la gente que se puede dar el lujo de dormir eso. Entonces pasa a ser un privado crónico. Una persona que necesita 9 horas y duerme 7, la gente dice, ay, ¿qué te quejas? Dormí 7 horas, feliz de vos. Pero no, si necesita 9, está teniendo 2 horas de privación diaria. Entonces, por eso ahí se complica mucho. Es muy importante preguntar, ¿cuánto duerme usted si lo dejan dormir todo lo que quiera dormir? Porque nadie duerme más de lo que necesita. Ese es otro concepto que es importante. Porque hay gente que dice, ay, no, yo si duermo, no puedo dormir mucho porque me levanto abombado, embotado, me hace mal. Dormir mucho me hace mal. Les hace mal dormir mucho de día y no es que les haga mal. Si de día tienen siestas en donde profundizan demasiado el sueño, a las etapas en donde ya hay atonía muscular, en donde ya la temperatura corporal baja, luego el despertar en mitad de la tarde, con todas esas características, con un tono parasimpático muy marcado, le genera un malestar, no están para seguir con mucha energía el día. O sea, por eso siempre se dice las siestas cortas. La siesta fisiológica es una siesta que no llega nunca al sueño REM. Entonces, a ver, cada uno debe saber, y eso uno se lo tiene que decir a los pacientes, cuánto necesita dormir y tiene que tratar de acomodar su vida a eso en la medida de lo posible. Y tratar al paciente no por las estadísticas, que globalmente, cuánto duerme en general la gente y cuánto necesita. Eso le importa poco al paciente individual. Tenemos que ver cuál es la realidad de ese paciente. Entonces, simplemente, el que duerme mucho, naturalmente, porque es así su constitución genética y todo eso, y necesita dormir mucho y puede dormir mucho, ese no va a tener sueño de día. En cambio, el narcoléptico siempre igual va a tener los ataques de sueño. Por supuesto, amortiguados por los tratamientos, tanto los tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, de los que ya hay algunas preguntas también más adelante, pero siempre va a tener igual alguna manifestación de sueño de día. Y estamos hablando de las narcolepsias, digamos, tipo 2, que nunca generan una cataplegia o que nunca desarrollan las otras cosas de la tétrada, ni cataplegia, ni parálisis de sueño, ni alucinaciones. Entonces, es importante ver en dónde está parado fisiológicamente cada paciente para ver cuán distorsionado está su fisiología. Bien. ¿Seguimos? Sí. Vamos, bueno, acá a otra pregunta que dejaron fue, ¿cuáles son las posibles causas de las hipersomnias centrales? Bueno, la fisiopatología, hay muchas interpretaciones, ya el doctor Podestá estaba hablando de que ya hay bastantes más pruebas de que contundentes de que se
puede considerar una enfermedad autoinmune, pero bueno, esto no es el tema, esto es contestar, digamos, como preguntas más para resolver la clínica diaria sin tratar de profundizar en fisiopatología. Para eso tenemos los cursos, que ahí sí tratamos de todo con mucho detalle, pero este no es el ámbito. Pero bueno, quedémonos así. Las causas de una narcolepsia es un perfil genético que da una predisposición, como bien decía Claudio, hay familias que tienen el perfil genético, da un poquito más de predisposición a expresar la narcolepsia que los que no tienen ese perfil genético. Pero pueden tener el perfil genético y nunca tener narcolepsia, y al revés, no tener el perfil genético e igual expresar una narcolepsia. Y en general, además, bueno, también se dice la disrupción de la mucha presión con respecto al sueño, cambios horarios, mucha privación de sueño, mucho estrés. Eso también puede generar al final, al menos, la confusión diagnóstica, porque es una situación en donde el gran caballito de batalla que tenemos, que es después en la polisomnografía tener un sueño REM con baja latencia, estos tironeos circadianos y de privación de sueño y mucho estrés terminan también acortando la latencia del sueño paradójico, del sueño REM. Y también se acorta la latencia del sueño REM en las depresiones. Entonces, hay que tener mucho ojo, siempre hay que mirar al paciente en su conjunto, en definitiva. Pero bueno, de los estudios diagnósticos vamos a hablar un poquito después, en realidad. Pero de la fisiopatología, sí, lo más aceptado es eso. Acá Edward José Martínez, espero decirlo bien, pregunta: ¿cuáles son los principales tratamientos no farmacológicos de la narcolepsia? Bueno, bárbaro. Ahora en unos minutitos vamos a tratamientos, porque medio ordené en forma un poco más sistematizada las preguntas, que primero las cosas generales y clínicas, y después los estudios diagnósticos, y después tratamiento, tratando de como que seguir la secuencia de pensamiento que tenemos todos frente a los pacientes, ¿no? Para no ir salpicando tanto y para que no esté muy embebido en el tema, que pueda entender un poco más, porque va recordando estas cosas que vamos diciendo, y así que un poquito más adelante ya hablamos de tratamientos. Bueno, acá otra pregunta es: causas y trastornos asociados, ¿cómo abordarlos clínicamente? Causas y trastornos asociados, ¿cómo abordarlos clínicamente? Está el que dijo, el que hizo esa pregunta, está acá presente. ¿De qué estamos? Abordarlos clínicamente, digamos, es llegar al diagnóstico, tratar de ver si sospechamos clínicamente una narcolepsia, seguir ahondando, aparte de en el sueño, a ver si tiene ataques de cataplegia. Eso se cambia mucho, digamos, lo que uno pregunta, dependiendo si uno tiene a un niño enfrente, el paciente es un niño, está hablando con los padres, a si es un adulto. Bueno, los ataques de cataplegia, que es la pérdida total o parcial del tono muscular, se pueden expresar de distintas formas, pero en general tienen muchas veces desencadenantes emocionales también, como la risa intensa o el enojo, o la preocupación, en fin. Entonces, bueno, explorar un poco si tiene, a veces como es leve, si se desploma todo el cuerpo, bueno, lo que la gente interpreta es que se desmayan, que pierden el conocimiento, el entorno, ¿no? Alrededor. O sea, confunden en ese sentido. Pero a veces si es más leve, o sea, hay que preguntar si se les caen las cosas de las manos, si parece torpe, si se cree que es torpe, que tiene dificultades motoras muchas veces. Ese tipo de cosas nos puede acercar a pensar en una cataplegia. Luego, la parálisis de sueño es preguntar si tiene parálisis de sueño. Cuando está entrando el sueño o cuando está saliendo el sueño, el no poder moverse, el tener la sensación de estar paralizado. Y bueno, cuánto le dura, y eso la gente que lo sufre lo dice, lo expresa enseguida claramente, porque se asustan mucho con la parálisis de sueño. Y las alucinaciones, bueno, son alucinaciones que en general
que la gente los pacientes no lo dicen mucho porque tienen miedo que sean interpretados, que están volviéndose locos o algo de eso, pero son alucinaciones que también están en la transición entre la vigilia y el sueño, y son alucinaciones que siempre tienen esa característica de, en general, son bastante sencillas, es decir, de sensación de confundir una sombra con un animal o con una persona. Pueden haber sensaciones somáticas también, como sensación de levitación, pero por supuesto son alucinaciones que el paciente no se cree, se da cuenta que no está bien, que no son normales. O sea, que es una diferencia, ¿no?, con un perfil psiquiátrico, ¿verdad? Psiquiatras del auditorio, podemos hacer algún comentario con respecto a eso. Sí. Sí. Yo lo que creo es que hacer el diagnóstico de narcolepsia, que no es la hipersomnia más frecuente, es de muy fino detalle, por todas las características. ¿Quién no ha tenido parálisis de sueño alguna vez en su vida? ¿Quién no ha tenido alucinaciones hipnagógicas alguna vez cuando se está quedando dormido? Entonces, esto es de fino detalle, y ahí es donde generalmente los clínicos tenemos que comenzar a arrancar a mirar esto con mucho detalle. Además que la cosa se complica más cuando entonces comenzamos a hablar de narcolepsia tipo 1, narcolepsia tipo 2, que es cuando se presenta la cataplegia y cuando no se presenta la cataplegia. Y además, como para confundir un poco más la cosa, y a nivel del sistema nervioso central, uno encuentra que hay narcolepsias secundarias, o sea, que hay síntomas de narcolepsia en enfermedades del sistema nervioso central. Y ahí es donde generalmente los clínicos tenemos que entrar a buscar cuáles son las enfermedades que nuestro paciente tiene, ¿sí? Entonces, si hay que buscar una esclerosis lateral amiotrófica, si el paciente presenta unos síntomas de hipersomnia y definitivamente tiene las alteraciones en la polisomnografía. Hay que recordar que cambiaron algunos protocolos de las pruebas de latencia múltiple de la Asociación Americana, las cambió recientemente, entonces ya tenemos que hacerlo hasta con CPAP en las siestas para mejorar generalmente la calidad del sueño del sujeto. Pero entonces toda esa serie de cosas son las cosas que generalmente los clínicos tenemos que ir tomando con mucho cuidado para poder hacer el diagnóstico. Yo creo fundamentalmente que el diagnóstico de narcolepsia es clínico. Nosotros nos vamos, como en toda la medicina, vamos a buscar los exámenes para tener un acervo, digámoslo así como dicen los abogados, probatorio de que estamos ante una enfermedad y darle el tratamiento. Porque ponerle a alguien el diagnóstico de narcolepsia y no estar seguro de eso, me parece complicadísimo. Sí, tal cual. Ahora, es muy importante, claro, eso de las alucinaciones, la parálisis, que son parasomnias normales que todos hemos tenido, o la mayoría, pero también porque a veces después de uno hace charlas de este tipo a los médicos, me pasó una vez que una persona vino y me dijo, bueno, tengo este paciente que es narcoléptico porque tenía parálisis, tenía eso, pero no tenía hipersomnia. O sea, la narcolepsia se define como una hipersomnia central, tiene que tener hipersomnia. Después las otras cosas se agregan, a veces sí, a veces no, pero claramente es una enfermedad en donde se manifiesta con hipersomnia, esa tiene que estar. Entonces las otras completan el cuadro de alguna forma, pero no es que las otras generen el cuadro de narcolepsia aparte. Bien. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Cómo tratar a un paciente narcoléptico y apneico? Bueno, básicamente, ya estamos con esa pregunta está ahí, porque es como de tratamiento. Ya entramos a la parte de comorbilidades. No hay preguntas de los estudios. Están más adelante.
Bueno. Bueno, en realidad hay que tratarle las dos cosas. O sea, obviamente, en general lo que se diagnostica primero es la apnea. A no ser que sea un narcoléptico conocido, que uno viene siguiendo, que viene creciendo en edad y en peso, y que después se instala una apnea, bueno, es más fácil, porque ya la narcolepsia se conocía y es diagnosticar y tratar la apnea. Ahora al revés, es complicado, que me ha pasado 3 o 4 veces. Mis casuísticas en Uruguay con la narcolepsia son muy bajas, pero me ha pasado bueno, es un apneico, tiene sus tratamientos adecuados y no mejora la calidad de sueño, no mejora la alerta durante el día. Y bueno, y ahí empieza a bollar médico en médico, y yo qué sé, a nadie se le ocurre hacerle otra vez una polisomnografía de control y pensar que es narcoléptico, que es lo que en definitiva es. Lo que pasa es que la narcolepsia se enmascaró por la apnea, y bueno, y ahí se creó la confusión. Pero básicamente se tratan las dos cosas, con sus tratamientos. Jorge o Claudio o cualquier otro que tenga experiencia en el asunto, por supuesto. Hay que tratarlos. O sea, lo que uno generalmente ve es que pueden pasar las dos cosas. Una es que tengamos primero el diagnóstico de narcolepsia y por el sedentarismo que lleva el paciente comienza a subir de peso. Y comienza generalmente a hacer apneas, ¿cierto? Entonces, el manejo tiene que ser integral desde el punto de vista de su narcolepsia, perder peso, en algún momento va a tener que usar el CPAP, ¿cierto? Porque finalmente es una hipoxemia que también está agravando su situación de salud y entonces vamos a tener que mejorarle su calidad de vida. La otra es el paciente que definitivamente le pusimos el CPAP y no mejora. Y sabemos que el CPAP está controlando bien todo y que el paciente no baja de peso y que definitivamente entonces comenzamos a hacer todos los estudios y hacemos la polisomnografía con el CPAP en la noche para ver cómo está. Y hacemos ahora, como dicen las guías de los protocolos de la asociación, lo hacemos con el CPAP durante las siestas para ver qué pasa con el paciente. Y puede ocurrir que el paciente tenga una narcolepsia, entonces hay que darle tratamiento no solamente a la apnea, sino darle tratamiento a la narcolepsia para que el paciente mejore. ¿Sí? Pero esta confluencia de la narcolepsia y la apnea se puede presentar, y una de las cosas por las cuales se puede presentar es porque el paciente tiende a estar generalmente muy somnoliento, muy quieto, muy sedentario y tiende a subirse de peso. ¿Sí? Y entonces eso lo vemos, pero hay que darle tratamiento a las dos y el manejo tiene que ser integral. O sea, no es solamente el CPAP o los medicamentos, sino que también el paciente tenemos que ponerlo a hacer ejercicio, a tomar el sol, a que haga ejercicio en la mañana, a que no nos alteren nuestros ritmos circadianos, etcétera, etcétera. Claudio, ¿quieres hacer algún comentario? Estás con el micrófono apagado, no sé. ¿Ahora? Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Es una doble vertiente. Es decir, un paciente apneico en el cual se haya escapado el diagnóstico de narcolepsia, o hay que tener también presente que los pacientes narcolépticos tratados como tales, con armodafinilo o modafinilo, frecuente, o no sé si tan frecuente, pero lo he visto, que yo no siento el efecto de la medicación como al principio. ¿Qué está pasando? No siento que la medicación me haga el efecto despertador que sentía cuando comencé con el tratamiento. Entonces uno ahí tiene que comenzar a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha agregado ese paciente. Se ha agregado movimientos periódicos o sobre todo como en el ataque digamos autoinmune al sistema hipocretínico también se afecta
el sistema de leptina está muy próximo, ahí en el hipotálamo está todo compactado. Saben que la leptina es un neurotransmisor que genera la saciedad. Es decir, es muy frecuente que los pacientes que tengan narcolepsia también tengan un déficit de leptina y por ende aumenten de peso y por ende generen apneas de sueño. Entonces, es menester investigar que ese paciente que nosotros venimos siguiendo desde hace 5 años, con buena evolución, con buena respuesta al tratamiento con estimulantes del sistema nervioso, investigar si no está haciendo un cuadro de apneas de sueño y tratarlo como tal. Eso pasa con asiduidad. Sí, tal cual. Y estaba pensando además que bueno, que la vida ha llevado por los costos de la paraclínica y porque los sistemas de salud en general no lo pagan y entonces los pacientes se quedan sin hacerse los exámenes. Todo ha conducido a que cuando se presume que hay una apnea, ya mucha gente no hace polisonografías completas, aunque siga siendo el estándar de oro. Entonces va a la poligrafía respiratoria. La poligrafía respiratoria, por supuesto, no muestra electroencefalograma, no muestra más que lo respiratorio. Entonces, sí, se diagnostica, en el mejor de los casos, las apneas, que así bien tiene falsos positivos. Bueno, todo, no vamos a hablar ahora de eso, ya hablamos mucho en los webinars de apneas, pero entonces el problema es que se empieza a tratar la apnea. Como se hizo una poligrafía respiratoria, tampoco se hizo una titulación de CPAP. Entonces, luego se pone el CPAP con una presión, según los algoritmos. Entonces, hay como una suerte de cascada de cosas que han dejado dudas. Entonces, la suma de una duda y de la una. Entonces, cuando el paciente después dice, el paciente no marchó, no se adhirió, el paciente dice que no le hace nada, que sigue con sueño, y ahí quedó, ahí lo abandonaron, en lugar de, digamos, siempre que hay un paciente con un diagnóstico de apnea, sea cierto o no, y el paciente no marcha, nunca es del paciente la culpa, porque el paciente con apnea y tratado siempre marcha, siempre está feliz, al menos los primeros tiempos, y bueno, pero feliz de dormir, feliz de respirar mientras duerme, feliz de tener buena calidad de vida. Entonces, un paciente apneico que no marchó tiene que pasar una polisomnografía completa siempre y ver que no tenga algo más. Otra cosa que puede ser un movimiento periférico de piernas, que es mucho más frecuente que la narcolepsia, pero también nos podemos llevar la sorpresa de una narcolepsia. Y entonces ahí no es que no marcha. Cuando se trata además la narcolepsia, se trata la apnea, entonces ahí sí el paciente genera es capaz de tener una calidad de vida, estar despierto durante el día y dormir durante la noche de manera adecuada. Entonces también el sistema nos va llevando a esos problemas, ¿no? Que el médico tiene que negociar con el paciente, qué se puede pagar el paciente de examen clínico para confirmar el diagnóstico, en fin, un montón de cosas que, bueno, la realidad de cada país, cada uno la sabrá, pero eso hay que conocerlo bien y hay que saber, que poder tener alguna alternativa y manejarlo. Yo tengo muchos pacientes narcolépticos, por ejemplo, que la narcolepsia tipo 1, muy clara, con la tétrada narcoléptica, que claramente no podían tener los estudios diagnósticos, y bueno, y yo les planteaba, esto es así, el protocolo completo es hacer el estudio tal, pero el estudio tal usted no lo puede hacer, vamos a hacer un tratamiento. Si el tratamiento funciona, bueno, es la mejor demostración de que en realidad teníamos razón y está. Y así tengo varios pacientes, que a los que se mejoraron con el tratamiento y nunca pasaron por los estudios. O sea, es mucho más importante tener una clínica, un diagnóstico, hacer una historia clínica adecuada y para conducir al paciente que bueno, si no puede pagarse el estudio, y bueno, se trata. Si es clara la clínica, si uno está seguro que lo está tratando en forma adecuada, se trata y además clínicamente el paciente mejora. O sea que es muy importante
casi que es más importante la parte de la semiología de la historia. Bien, la hipersomnolencia post-COVID y CPAP, ¿cuáles son las principales intervenciones? Bueno, hay muchas descripciones que están apareciendo recién, hay que esperar tiempo, yo creo, para ver cuáles van a ser las consecuencias reales respiratorias del COVID. Sí, hay muchas descripciones, hay muchos papers que hablan de esto, pero creo que falta recorrer más tiempo para ver lo que está pasando. Hay descripciones desde insomnio, hay descripciones de todo, las secuelas respiratorias, claro que hay que ver cómo van a evolucionar, pero creo que para dar una opinión más acabada precisa tiempo. Jorge, ¿querías comentar algo? Yo lo que creo fundamentalmente es que nos falta tiempo. Así como la gripa española mostró generalmente en los investigadores, les mostró la encefalitis letárgica, y dependiendo del sitio que afectaba el virus, nos daba somnolencia o nos daba insomnio. Esto también ha sido un panorama muy grande, porque de una o de otra manera yo pienso que vamos a aprender en los próximos años qué ha pasado y qué lesiones causa el virus sobre nuestro cerebro, ¿cierto? Hay que recordar que tenemos unos mecanismos, ¿cierto?, en los cuales se nos produce el alertamiento, pero eso es un complejo de núcleos que se articulan, así como para dormir tenemos que articular toda una serie de procesos. Entonces, vamos a ver qué tanto dañó el virus, y esto nos va a permitir tener un conocimiento mucho mayor de lo que funciona en nuestro cerebro y de lo que pasa en nuestro cerebro. Por ahora sabemos que el virus provocó mucho daño, que sigue dañando, que todavía nos tiene confinados en cierta forma, porque no hemos podido salir todavía como lo hacíamos antes, pero bueno, vamos aprendiendo. Sí, tal cual. Acá sí, hay otro. Sí. Acá hay otra que también puede estar relacionada con el doctor Echeverry. ¿Qué relación tiene el sueño con la salud mental? Incidencias de hipersomnia centrales después del COVID. Bueno, yo lo que creo es que, primero, ya hoy en día sabemos de que el sueño es esencial fundamentalmente para una serie de procesos, y dentro de ellos para tener memoria, atención, buena calidad de vida. Sabemos el sistema linfático que se describió desde Ramón y Cajal, pero que ahora en el 2019 se habla de cómo se da el proceso generalmente de evacuación del cerebro de sus desechos, ya lo estamos conociendo. Sabemos que en los pacientes con demencia de tipo Alzheimer generalmente se pierden las etapas de sueño profundo, sobre todo las etapas de sueño delta, y eso lleva a que generalmente no se desechen, y ya hoy en día hay una mayor asociación con las beta-amiloides y cómo se da la proteína tau en toda esta serie de cosas. Entonces, yo pienso que hemos ido conociendo, ¿sí? Y vemos que no solamente los viejos pues tendemos a dormir menos, sino que en la medida en que la enfermedad llega, el sueño se va alterando. Dormir es esencial para la vida, nos decían nuestros antiguos profesores, y yo pienso que es sano dormir, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Tenemos que motivarnos a que tengamos unos hábitos saludables de sueño, a que no nos dejemos llevar mucho por la tecnología. Los webinars son muy interesantes, pero nos dañan la calidad de sueño, porque las pantallas azules generalmente nos quitan la melatonina y su liberación. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y enseñárselos a la población general. El sueño no es algo que sea espurio, sino que necesariamente tenemos que dormir para tener una buena salud mental. Pues ya se sabe que generalmente las poblaciones que duermen menos son más ansiosas, tienden más a la depresión. Nosotros los psiquiatras hemos visto que generalmente disparadores de enfermedad mental generalmente es el no dormir, ¿sí? Entonces se dispara. Vemos que el trastorno afectivo bipolar, cuando la gente no duerme, enseguida se dispara. Entonces es importante eso. Y es importante en el COVID ahora, lo que vemos, pues esto sí es una observación personal, que la gente después del COVID o no duerme, generalmente tiene mucha ansiedad, y esto lleva a que tengamos una mala calidad de vida.
Bueno, yo las vacunas, las 3 vacunas que me di de COVID y el COVID que me agarré en enero, todo me dio un sueño, tanto las vacunas, y la única manifestación que tuve ahora en enero fue eso, mucho sueño durante 3 días. Así que todo está por verse. Esto es lo que pasa siempre con la pobre narcolepsia. Como es muy, muy rara, todo el mundo termina hablando de cualquier otra cosa y todos nos enfocamos en cosas que nos parecen más interesantes, pues son más frecuentes. Pero la idea de traer a este webinar el tema de las hipersomnias centrales y la narcolepsia es justamente, es muy rara, no sé, 5 cada 10.000, lo que sea, pero para el paciente que tiene una narcolepsia, el momento complicado es una calidad de vida espantosa. No puede tener amigos, no puede tener trabajo, no puede tener nada. Lo único que puede hacer es dormir. Se siente aislado, no entiende lo que le pasa, nadie lo comprende, empieza a deprimirse. O sea, no importa cuántos narcolépticos hayan en una población, importa para cada uno de ellos que van a tener una vida absolutamente invalidada de toda forma de integración social y de todo. Necesitan ser tratados, ser seguidos, tener todo el tratamiento no farmacológico que se debe hacer. Es muy importante la contención psicológica, la contención, la información a la familia, en fin, un montón de cosas que ya estamos pasados 10 minutos, así que creo que el próximo webinar podríamos hablar un poco de los tratamientos de la narcolepsia, aparte del tema que teníamos, que era sobre todo contestar preguntas sobre el alcance de nuestros cursos de CEVIPO. Ese era, ¿verdad? El tema que... ese también está, pero la próxima reunión es para responder preguntas sobre el evento de Perú. Sobre el taller de... Bueno, entonces lo que podemos hacer es partirlo esto en media hora, hablar de todas las preguntas que faltaron, pues faltaron preguntas también de los estudios diagnósticos para la narcolepsia y de los tratamientos, ¿no? O sea, de cuál es el tratamiento. Narcolepsia, y hablar un poco también de las otras hipersomnias centrales que no son narcolepsia, ¿no? Que hay unas cuantas, secundarias a enfermedades, secundarias a medicamentos, el síndrome de Klein-Levin, es decir, hay muchas otras enfermedades que también nos están generando esta misma sintomatología, que es sueño durante el día, y el sueño diferente a la somnolencia de los apneicos. Entonces, bueno, dejamos por acá. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Jorge y Claudio, a ustedes por sus aportes. Como digo, yo debo tener narcolepsia. A ver, yo calculé que según las estadísticas, al menos de la población latina, con 3 millones de habitantes deben haber unos 1.800 narcolépticos en Uruguay. Yo debo ser la que tengo más casuística y debo tener 150 pacientes narcolépticos. Así que el Uruguay está lleno de narcolépticos no diagnosticados. Y es la realidad, creo, de todos los países. Creo que no es una cosa extraordinaria ni excepcional. Así que, bueno, tenemos que pensar en la narcolepsia. Feliz noche. Luis, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Muy rico. Bueno, muy bien. Nos vemos. Bueno, un gran abrazo. Igual. Chao. Adiós. Gracias. Bueno.